Bueno, hola de nuevo. Hoy es martes 7 de octubre. Son las 12:17 y hoy es un momento bastante importante. Bueno, ¿y por dónde voy a empezar si no es por el principio? Bueno, esto que vengo a expresar hoy son preguntas que yo me hago o que yo me hacía y que pueden servir para reflexionar en como de una manera muy amplia, ¿no? Desde muchas direcciones, no solo no solo de mí, para mí, sino a nivel colectivo también. Es verdad que estas preguntas, ¿no? O este guión que tengo aquí y que lo voy a leer y lo voy a sentir también. Esto es algo que me gustaría exponer de una manera más ¿cómo decirlo? De una manera distinta, más visual, más elaborado. Lo único que, claro, para hacerlo como yo lo tengo en mi mente, voy a necesitar ayuda de una o más personas, ¿no? Entonces, es algo que llevo posponiendo bastante tiempo y creo que ha llegado el momento de expresarlo sin necesidad de esperar ni por nadie, ni hacerme ni postergar atravesar esto o expresar esto pensando que, o sea, cayendo en un perfeccionismo de que esto lo quiero hacer más bonito, lo quiero hacer más tal, lo quiero hacer más cual, entonces simplemente quiero dejarlo aquí expuesto de esta forma y creo que me va a servir mucho a mí, sobre todo. Entonces, son muchísimas preguntas, ¿vale? Y bueno, voy a empezar y bueno, ¿y por dónde voy a empezar si no es por el principio?
A veces me pregunto, esta necesidad de romper mi silencio, es como que tengo puesto un pequeño título y después varias preguntas. Entonces, título, esta necesidad de romper mi silencio. ¿Por qué esta necesidad de romper mi silencio? ¿Por qué esta necesidad de mostrarme al mundo? De expresar mi dolor. ¿De dónde vienen estas ganas continuas de expresarme a través de mi voz? Esta necesidad de ser vista, estas ganas de gritar. Bueno, hago un inciso que hay un colegio muy aquí al lado y puede ser que se escuchen el sonido de un colegio y me parece algo muy bonito también para este momento. Bueno, seguimos. Ego, personaje. ¿Será que aún me identifico con ese personaje egocéntrico que surgió en mí para sobrevivir al dolor? Ganas de vivir. ¿De dónde vienen estas ganas de vivir, esta ilusión, este estado continuo de agradecimiento por todo lo que me rodea? Y esta admiración y respeto por cada una de las diferentes formas de vida que nos rodean. Desaparecer. Imagina que casi 2 veces en tu vida desapareces. Una, porque la realidad que vives es tan cruda que no la puedes soportar, y otra, porque tienes un accidente de coche en el que vas sola, el coche queda siniestro y tú sales ilesa. ¿Cómo vivirías después de esto? ¿Apreciarías la vida o esto que vivimos con mucha más conciencia? Soledad. ¿Por qué esta vieja costumbre de soledad? ¿De dónde viene esta facilidad para desapegarme? ¿O es una huida anticipada por si me hacen daño? ¿Será que tuve que huir y desapegarme de las personas que más amé? ¿O de las personas que más amo? Congelación y disociación. ¿Sabes qué se siente? ¿Sabes qué se siente cuando tu cerebro está congelado por el dolor y disociado por 2 realidades paralelas que te hacen llegar tarde? Que hace que tu ritmo sea distinto a los demás, que hace que te quedes atrás. ¿Qué se siente al pasar de ser de las primeras de tu clase
a ver cómo tus compañeros y compañeras aprenden y a ti ni siquiera te entra la información, por lo que te vas quedando atrás. ¿Cuántas veces no llegué a tiempo? ¿Cuántas veces escuché eso de no te leo? ¿Cómo me ibas a leer si no sabía quién era? Cuánta soledad, cuánta tristeza, cuánta incomprensión. Trauma por violencia intrafamiliar. ¿Cómo sobrevive una niña que sufrió abusos de violencia física y desprecio por parte de su hermano hasta los 20 años? Conviviendo también con un padre autoritario y controlador que a veces también la agredió y una madre ausente. ¿Cómo se siente ser el miembro más pequeño de la familia y donde todos vuelcan su ira, su rabia y su malestar? ¿Donde van todas las miradas y todas las culpas? ¿Sabes cómo se siente en la piel el dolor, la rabia y la ira de las personas que más amas? ¿Cómo se siente no poder hablar o expresar este hecho tan violento con nadie? ¿Cómo se siente vivir dos realidades paralelas donde en una eres una hija y hermana deseada y querida y en otra eres una hija y hermana maltratada y despreciada? ¿Cómo se siente ser una familia de puertas para afuera y otra familia de puertas para adentro? ¿Cómo se siente vivir en una mente congelada por el dolor y disociada por vivir estas dos realidades opuestas? ¿Cómo sobrevives a una paliza por parte de tu hermano que te deja en el hospital? ¿Sabes cómo es sentir el dolor, la rabia y la ira de un hermano en la piel, en el corazón, en el alma? ¿Sabes lo que es no haber podido expresar todo este dolor? ¿Sabes lo que es haber guardado silencio durante muchos años, como si nada de esto hubiera pasado? ¿Cómo de sola puede sentirse? O sea, ¿cómo de sola puedes sentirte si nadie ve tus heridas? Si nadie te ve, nadie ve la realidad que tú estás viviendo. ¿Puedes imaginar cómo afecta o el impacto que tiene esto en la vida de una niña o un adolescente? ¿Cómo puede sentirse esa niña y adolescente al transitar por caminos tan solitarios, tan poco transitados? ¿Cómo se sobrevive a esto? ¿Cómo y de qué manera
se gestiona o se transforma este dolor? Ese dolor, ¿cómo? Madurez temprana y huida silenciosa. ¿Cómo sale adelante una niña y adolescente que reprime la necesidad de expresar su dolor para proteger a su familia, aún desprotegiéndose ella? Voy a repetir esta pregunta. ¿Cómo sale adelante una niña y adolescente que reprime la necesidad de expresar su dolor para proteger a su familia, aún desprotegiéndose ella? ¿Cómo es que las personas que debían protegerla son las personas que más la han desprotegido y más daño le han causado? ¿Cómo he podido llevarlo con tanta bondad? ¿Cómo he podido cargar tanto tiempo con ese peso? ¿Sabes lo que pesa eso? ¿Sabes cómo se siente cuando un trauma generacional es tan evidente y tan grande que te traspasa la piel? Literalmente te traspasa la piel, lo sientes. ¿Cómo me fui con tanta sutileza? ¿Sería que me acostumbré a caminar de puntilla, sin hacer ruido? ¿Hasta qué punto fue el irme una decisión libre o una huida desesperada? ¿Se acostumbraron mis amigas y mis amigos, mi familia y mi entorno a mi silencio? ¿Se acostumbraron a que yo no estuviera y ellos sí? ¿Cómo crees que se siente una adolescente de 20 años traumada por una violencia física y psicológica ejercida por su familia al tener que dejar atrás su entorno y sus amistades para poder sobrevivir? Cuando recuerdo a esa adolescente que se sintió tan sola, que se tuvo que hacer responsable y le tocó ser adulta y hacerse cargo de responsabilidades, gestiones y labores a muy temprana edad, cuando me veo ahora desde fuera, ya que puedo verme desde fuera, cuando me veo ahora sabiendo por todo lo que he pasado o por todo lo que ha pasado, la persona que yo veo aquí y dónde ha llegado, digo, realmente estoy orgullosa
Es como que cuando yo me veo aquí, tanto ahora como cuando veo el vídeo, yo veo quién está ahí detrás. Yo veo por todo lo que pasó y entonces realmente estoy orgullosa. Sé quién está ahí detrás. Entonces, realmente así lo siento. El perdón. ¿Y quién los va a perdonar si no soy yo? ¿Y cómo no? Bueno, aquí en esta parte que habla del perdón, quiero hablar de un momento como que quizás que recoge un poco todo esto, que recoge un poco la esencia de todo esto. Es que hace unos años, en las fiestas del pueblo, de mi pueblo, en las fiestas de San Juan, que son el 24 de junio, una vez ya que se recoge el santo, el 24 por la mediodía, bueno, pues hay un momento, el 24 por la noche, en el que hay un momento en el patio de mi casa donde yo estoy sentada cenando, mis padres vienen de estar todo el día por ahí, de salir y estar con los amigos y tal, y ellos llegan y como que se echan una copa y yo estoy cenando que me acabo de levantar. Y empezamos a hablar, ya como un poco de la vida, ¿no? Porque es verdad que yo con mis padres pues tengo muchísima libertad de hablar lo que quiera con ellos, de afrontar esta verdad con ellos. Ellos han sido una parte fundamental en que yo esté como estoy, porque hemos estado juntos en esto. Ellos han entendido, bueno, en ese momento, hace unos años, hará como 4 años o así, estamos hablando de la vida, ¿no? Mis padres enfrente, yo enfrente de mis padres, mi hermano no está en ese momento, y mi padre me hace la pregunta como en seco, ¿no? O sea, hay un silencio en la conversación y mi padre me dice: Marisabel, yo te tengo que preguntar una cosa. Y claro, yo me quedo un poco así, ¿no? Como, ¿el qué? Y me dice: yo no sé si tú nos vas a perdonar todo el daño que nosotros te hemos hecho. A lo que yo respondo, sin dudar, respondo: vosotros estáis perdonados desde el primer momento. El perdón siempre ha estado. Entonces, lo que ya cada uno carga, que es la culpa que cada uno puede sentir, eso ya no, no es mi, no puedo hacerlo yo. Eso cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. Tiene que hacerse responsable
de lo que ha hecho o lo que no ha hecho, y eso es un trabajo de cada persona. Entonces, ahí yo no entro. Donde sí entro es en el perdón, que siempre ha estado, ¿no? Entonces, en esta parte del perdón, las preguntas que yo me hago es como, ¿y quién los va a perdonar si no soy yo? ¿Y cómo no? ¿Qué sentido tendría no hacerlo? ¿Quién conoce sus historias mejor que yo? Entonces, ¿quién los va a perdonar si no soy yo? ¿Será que he aprendido a romantizar el dolor? ¿Hubiera podido perdonarlos si no me hubiera parado a mirar más allá de mis heridas? Voy a repetir esta pregunta otra vez. ¿Hubiera podido perdonarlos si no me hubiese parado a mirar más allá de mis heridas? ¿Cómo es que desde tan pequeña vi que ellos no eran culpables, sino víctimas de algo que venía de más atrás y es más complejo de lo que a simple vista parece? ¿O es que sin saberlo yo ya sabía o intuía que esto es una cadena de desamor, de sufrimiento, que se viene acumulando generación tras generación? ¿Por qué puedo verlo tan claro? ¿Vine yo a romper estas cadenas? ¿Tengo yo las herramientas y la sabiduría para hacerlo? Si no lo hago, si yo no afronto esta verdad, mi verdad, nuestra verdad, sería seguir soterrando y perpetuando un dolor y un sufrimiento si yo no le doy luz. ¿Por qué hay tantos suicidios de mujeres por parte de la familia de mi madre? ¿Por qué hay tanto dolor y soterramiento por parte de la familia de mi padre? Despertar, afrontar la verdad, el dolor y la tristeza, terapia. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que tu cerebro ha estado congelado por el dolor durante tus últimos 15 años? Y esto era la causa de tu falta de concentración, tu apatía y tus bloqueos. Esto fue gordo en mi vida cuando yo me di cuenta de eso. ¿Qué pasa cuando con el tiempo el dolor de tu cerebro empieza a desaparecer? Cuando tu sistema de alerta empieza a relajarse. ¿Sabes cuánto cuesta romper un silencio que has sostenido durante 15 años? O sea, esto que yo estoy haciendo, a mí, es algo que yo he sostenido durante 15 años y que estoy tratando de atravesar. ¿Sabes cómo se siente tener que tomar la decisión de afrontar la verdad? Tu verdad, o sea, mi verdad,
cuando el mundo trata de esquivarla, esconderla o soterrarla? ¿Sabes cómo se siente la tan famosa noche oscura? ¿Sabes cómo se siente? O sea, yo pensaba en esta etapa en la que yo decido o veo que necesito ayuda y necesito afrontar esto para seguir, para poder seguir y darle sentido a mi vida. O sea, en esta etapa yo pensaba que estaba viviendo noches oscuras hasta que vino ella. Fue una noche. Y además la reconoces porque es única. Ya en algún momento hablaré de esto, porque es algo alucinante y escalofriante. Es como algo, no sé, fue muy gorda esa noche lo que yo sentí. Además que sin necesidad de tomar ningún opiáceo o ninguna sustancia que me abra ese camino con más facilidad, sino a través de mi propio camino, como un camino progresivo, un camino natural, un camino que no es fácil, que no es, venga, hoy del tirón, no, sino que esto lleva un tiempo. Vale, ahora llego a esta parte que la verdad bueno, la digo. Poderes y dones. Dice que las personas son asombrosas por la experiencia que albergan. Y bueno, yo me pregunto, ¿no? En esta parte de poderes y dones, yo me pregunto, ¿de dónde saco la fuerza? ¿De dónde viene tanta bondad? ¿De dónde viene esta fuerza que siento aquí dentro de mí? ¿Esto ya estaba aquí? ¿Ya nací con ella? O yo me pregunto, ¿o es una acumulación de dolor, ira y rabia que al final es como una especie de energía, ¿no? Que yo he decantado y he transformado con amor dentro de mí. O sea, esto que yo siento aquí, esta fuerza, esto es una acumulación de energía transformada. ¿Qué es esta energía tan potente que recorre mi cuerpo como un escalofrío desde mi centro hasta mi nuca? O sea, además la siento mucho, esto que siento, ¿no? Este escalofrío o esta energía, es que no sé cómo lo expreso como puedo, como sé, ¿no? Esta energía la siento mucho cuando hago esto. O sea, los momentos previos, antes de grabar o cuando estoy grabando, es como que siento algo muy... que me recorre entera. O sea, es que nace desde aquí y es como una sensación muy gustosa.
¿no? Muy placentera, muy... me pregunto también, ¿de dónde viene esta actitud y esta disposición de yo estar al servicio? ¿Será que este tipo de experiencias cambian tu percepción de la vida, de las cosas? Puedo sentir y ver cómo he desarrollado, o sea, puedo sentir y ver cómo he desarrollado mis sentidos, mi sensibilidad y mis capacidades debido a esto que me ocurrió. O sea, yo lo puedo, es algo que lo puedo ver, es algo que puedo sentir, cómo hay un desarrollo de una sensibilidad, de una... Hay un desarrollo, aquí hay un desarrollo. ¿Cómo es posible que yo pueda ver o sentir las emociones pesadas de los demás? ¿Cómo es que yo puedo sentir y puedo ver las emociones pesadas que los demás tratan de esconder? ¿Cómo veo que mi cerebro es capaz, supongo, o sea, debido a haber vivido experiencias extremas, ¿no? de violencia, cómo mi cerebro es capaz de recabar tantos datos y tanta información, tanto cerca como lejos, para saber si o identificar si está pasando algo, si hay algún peligro. Porque a veces me ha pasado de que hay algo turbio, lejos, bastante lejos, y yo puedo, es como que lo siento, como que mi cuerpo lo percibe. Entonces, no sé, me causa un poco de asombro eso. Aunque también lo entiendo porque al final he estado expuesta a situaciones muy extremas. Entonces creo que eso, que mi cerebro es su modus operandi, ¿no? Hacer un sondeo continuo o un mapeo continuo, ¿sabes? Como un sonar. Como los sonar, hace pa, 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 y es como que constantemente estoy recabando información para saber si todo está bien. Una pregunta que sería algo verdaderamente verdaderamente sería un regalo, la verdad. Es una pregunta que me hago, que es: ¿puedo yo o tengo la habilidad de acompañar de alguna forma a personas que han pasado o están pasando por situaciones muy complejas? Sin duda esto sería en mi vida algo maravilloso. Algo que me gusta mucho es que también cuando yo ordeno cuando yo ordeno sucesos, tanto míos, de mi vida, de un día en concreto,
o de mi vida o de la vida de otras personas. Cuando yo ordeno sucesos, puedo ver claramente lo que me vienen a contar. Pongo el ejemplo que es como cuando teníamos de pequeño esos ejercicios o esos cuadernos donde teníamos que unir puntos, ¿no? Teníamos que unir puntos y al final de esa unión, al final de la unión de esos puntos se forma una figura, ¿no? Y puedes ver esa figura, pues casi sin puntos o casi sin unir, sin tener todos los puntos o teniendo muy pocos puntos, yo puedo ver esa figura, lo que se está tratando de mostrar o lo que nos viene a contar o qué es lo que puede estar pasando. Bueno, también quiero decir en esta parte de poderes y dones, ¿no? Que cada persona tiene. En mi vida pues he trabajado y he profundizado muchísimo. O sea, he trabajado y he profundizado mucho en mi intuición como guía. ¿Por qué? Porque si yo utilizaba la razón, o sea, cuando a mí me estaban pasando estos sucesos, ¿no? Tan violentos, con personas tan cercanas a mi vida como es mi familia, como son mis padres y mi hermano, cuando yo utilizaba la razón, lo que quería era morirme, literalmente, porque mi cabeza no podía comprender cómo eso era posible, cómo eso estaba ocurriendo. O sea, la cabeza, el razonamiento humano huye de esa realidad porque es muy dura. Es como, esto no puede estar pasando. Es más, de hecho, yo he sido muy consciente de todo esto gracias a que cuando yo tenía... Cuando pasaban estas situaciones violentas en mi vida, en mi casa, con mi familia, con mi hermano, yo me hacía fotos de rasguños en el cuello, en los brazos. De hecho, hay una ocasión, que fue la última, cuando yo tenía 20 años, que mi hermano me dio una paliza, la más loca, o sea, una paliza enorme, que me llevó al hospital. Hay fotos de ese día, no, bueno, yo llegué al hospital y yo recuerdo que yo tenía la cabeza llena de bollos, o sea, como de golpes, ¿sabes? Yo me tocaba la cabeza y yo no daba crédito porque tenía muchísimos golpes en la cabeza, muchísimos bollos, y claro, mi mente es como, es que esto me lo ha hecho mi hermano, ¿sabes? O sea, en mi vida, si yo utilizaba la razón, yo me quería morir. Entonces, sí es verdad que en este sentido yo he desarrollado muchísimo la intuición. Y es algo que me gusta porque la intuición, cuando la desarrollas o cuando le pones atención, puedes captar muchas cosas, puedes interpretar muchas cosas que pasan a tu alrededor.
Entonces es algo que de esto que me ha pasado he desarrollado esto, ¿no? Que a mí me, me, me gusta, por buscarle algo positivo. He de decir de esto que he dicho último, de esta ocasión, último suceso en mi vida, que fue con 20 años, en el que mi hermano pues se desapareció. Y pues fue algo muy, muy heavy porque no paraba de golpearme y bueno, yo tuve que pararlo. En esta situación vi un vaso de cristal y se lo estampé en la cabeza para que parase. Fue como un salvavidas para mí ese vaso, con tan mala suerte de que al estampárselo en la cabeza pues me corté el tendón del pulgar de la mano derecha. Entonces fue traumático porque yo no sabía, yo fui al hospital con el ojo morado, el cuello, yo fui hecha un cuadro y tengo fotos de ese día. Y bueno, yo no sabía si yo iba a escribir o no, porque como fue con la mano derecha y justo yo me corté el tendón del pulgar, que es con lo que tú haces pinzas, ¿no? Yo no sabía si yo iba a volver a escribir, si yo iba a poder utilizar la mano derecha. Bueno, fue un proceso gordo. Entonces, además de esto, hablaré más en detalle en su momento. Y bueno, lo último que quiero decir es que yo esa foto en la que yo salgo en el hospital con el ojo morado, con el cuello tal, con el brazo, yo tengo esa foto y más fotos, ¿no? Porque yo tengo una carpeta de donde yo tenía que hacerme una foto para saber si eso que me estaba pasando era real o era algo, ¿sabes? Y gracias a Dios que tengo esa foto. Y tengo también, por ejemplo, el testimonio de mi prima Inma, mi prima hermana, que ella pues ha sido testigo de algunas palizas de mi hermano. Y su testimonio me sirve a mí de cable a tierra y esas fotos también me sirve a mí de cable a tierra para saber que eso ha pasado realmente. Y bueno, yo grabé un vídeo a la luz de la luna llena, bueno, un día casualmente que había luna ese día, y yo grabé un vídeo con un amigo donde yo quería mostrar esa foto, porque esa foto no la ha visto nunca nadie y esa foto soy yo. Lo único pues que esa foto quedó en un encuadre muy macabro, porque salía la foto, yo totalmente así, en el hospital, la luna por detrás, entonces he de decir que fue un experimento que hice, que me ayudó bastante y que nunca verá la luz, porque yo fue ver ese vídeo, eso, y yo quedé en shock total y se borró y ya. Y bueno, en realidad todo esto yo todo esto lo quiero dejar atrás, de verdad. O sea, yo sé que
esto va a estar en mi vida, porque esto es mi historia de vida, esto es mi verdad, lo que yo viví, cómo lo viví. Aunque esta necesidad que yo tengo de contarlo, de expresarlo, que como he dicho antes, de expresar mi dolor, de expresarme a través de mi voz, que fue lo primero que me quitaron, ¿no? Porque esto, como pasaba en mi casa, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, de los temas más tabú que hay en nuestra sociedad es la violencia intrafamiliar, la violencia en el seno familiar, el tema de la droga y las adicciones, que también está en mi familia y que son temas muy tabú, porque son temas muy incómodos y que la gente trata de esconder, de enterrar. Y eso pues hace muchísimo daño y es algo que yo quiero afrontar y sin más. Porque al final esto habla mucho de nosotros, ¿no? Esto no habla solo de mí, esto habla de nosotros, de una reflexión, ¿no? Y bueno, y yo rompo aquí esta cadena de desamor, esta cadena de dolor, esta cadena de soterrar. Ya hablé en su momento de los problemas o de las enfermedades que puede acarrear el soterrar vivencias como esta. Entonces, yo quiero romper esto, esta cadena, este patrón que se ha venido dando en mi vida o en la historia de mis familias. Y con mucho amor y con mucho tacto quiero hacerlo. Y esto pues, aunque pueda ser doloroso o pueda ser incómodo o no sea habitual, tiene su lógica, tiene su parte sanadora, su parte liberadora. Entonces yo quiero dejar esto atrás, aquí, afrontarlo, hablarlo, expresarlo y liberarme de eso, de ese peso, afrontar mi verdad y que ya está. Y es que tampoco puedo decir más. Así que hasta aquí llegué sobre esto y ya. Y decir que acepto vuelvo a decir que acepto mi vida de principio a fin y ya. Y quiero mucho a mi familia y sigo, hay una parte de mí que sigue esperando a mi hermano, que nunca lo vi. Así que no sé si esto en algún momento va a llegar a él o va a llegar a ellos, ¿no? A mi familia. Porque claro, mis padres son de otra generación y bueno, vale, pero mi hermano tiene más o menos mi edad, entonces no estamos tan lejos el uno del otro, creo yo. Y pues a mi hermano lo sigo esperando. Cuando él quiera, pues estaré aquí o no.
yo ya estoy bien, no tengo que seguir manteniendo el papel de hermana perfecta o hija perfecta o familia perfecta. Me libero de eso, así que aquí termino esto.